hubo un punto donde yo me cansé, donde yo sí dije, ¿sabes qué? Hasta aquí tengo, ¿sabes? O sea, a la madre. Yo siempre me considero un niño como muy normal. Pues ya iban varios años en que los amigos estaban en la onda de tomar, de ir a comprar alcohol, de fumar. Tampoco nunca fui por el otro extremo una persona peleonera, buscando pleitos, conflictiva, nunca. Me costaba la escuela, por ejemplo, el colegio en el que yo estaba considero que era un colegio muy estricto. La verdad yo pienso que sí llegué a chocar un poquito en ese aspecto educativo de tener que memorizarme cosas, de tener que estudiar. Mi personalidad yo era mucho de si yo no quería hacer algo, que incluso hasta la fecha, si yo no quiero hacer algo, no lo voy a hacer. Toda mi persona se va a ver en conflicto de hacer esa cosa si no la quiere hacer. Entonces, cuando yo estaba en esas edades, pues yo tenía mucho esa situación de que me costaba un poquito la escuela, mi papá me pedía 8.5 y yo le daba el 8.5, ¿no? Entonces, en general, yo siempre me denominé como una persona normal antes de ello, ¿no? Todo empezó más o menos, las fechas todavía cada día se me van olvidando más porque yo creo que es como un propio mecanismo ya te lo he platicado antes, yo creo que es un propio mecanismo mío de defensa de mi mente. Pero, si no me equivoco, esto fue como en el 2013, en junio del 2013, julio. En un lapso de agosto a noviembre, yo empecé a inflacar mucho. Yo era una persona un poquito gorda, chubby, por así decirlo. Y en este lapso de tiempo me enflaqué mucho, bajé como unos 10 kilos. Y el pediatra, pues las veces que íbamos, nos mencionaba que era simplemente crecimiento, ¿no? Que el niño estaba creciendo. Mi mamá también me decía que estás creciendo. Como por esa parte nunca hubo una situación así que tú dijeras drástica de que me haya sentido yo mal, gracias a Dios, no. Todo empezó a cambiar más o menos como por noviembre. Yo ya llevaba varias semanas trayendo una ligera tos, muy ligera pero constante, ¿no? Ahí estaba presente. Entonces, a mí y a mi familia nos gusta mucho la música. Acostumbrábamos mucho a ir a conciertos antes del COVID y me acuerdo que fuimos a ver a John Mayer. Me acuerdo que el concierto era el 7 de diciembre, si no me equivoco, el 2013. Me acuerdo que pedí permiso en la escuela para faltar. Para esto, invitamos a las abuelas al concierto, porque mis abuelas también súper fan y súper bienvenidas en todos nuestros viajes. Las hemos llevado a ver a Paul McCartney, a John Mayer, a Kings of Leon, a un chorro de conciertos, gracias a Dios. Tengo la fortuna de tener a mis dos abuelas. Resulta que durante el viaje como que me estuvo doliendo el brazo izquierdo, súper bizarro, súper raro. Y me acuerdo que le dije a mi abuela y mi abuela me hizo un masaje y como que no se me quitaba y luego sí se me quitaba y como que hasta ahí, ¿no? El día del concierto me quedo dormido en el concierto y eso era algo súper raro, explicando la situación de que nos gusta mucho la música y John Mayer, que yo soy súper fan de John Mayer. ¿Cómo era posible que yo me había quedado dormido en un concierto, no? Fuimos a cenar, en la cena también me quedé dormido. Entonces, al día siguiente, que era domingo, fuimos a hacer compras para ya de vuelta. Haz de cuenta que hacemos compras en la mañana y regresábamos. Fuimos a DSW y nos bajamos mi papá y yo, y entrando a la tienda, haz de cuenta que mi mamá se vuelve loca, ¿no? Me empieza a decir, no, tú estás mal, te veo muy mal. Todo un show, mis abuelas también ahí viéndome que sí, que no. Todos nos estaban viendo así como que el show, porque mi mamá empezó a gritar y empezó a llorar y todo un rollo, ¿no? Entonces, para tranquilizar un poco la situación, le dije, ¿sabes qué, mamá? No te preocupes, si quieres regresando, veo la manera de ir a ver al médico internista de la familia. Le dije, lo vamos a visitar y vamos y descartamos cualquier posibilidad, ¿no? Entonces ya se calmó, todo bien. Ese día le hablé por teléfono al doctor, nos atendió. Él es el doctor de la familia, él atiende a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos. Imagínate que vamos a ver al doctor y
Y ahí van también las abuelas, porque las abuelas se quedaron preocupadas, ¿no? Y le dije, oiga, doctor, ¿cree que pueda entrar mi abuela? Porque, pues, para que no me va a andar haciendo a mí preguntas, entonces mejor la dejo pasar. Entonces el doctor, sí, no hay problema, ¿no? O sea, la verdad es que en mi familia tenemos mucha confianza entre nosotros. Pues llego con el doctor y este doctor es cardiólogo y también es internista, un médico internista. Me empieza a hacer preguntas, ¿te duele esto? ¿Te duele este pie? ¿Has sentido esto? ¿Qué has sentido el otro? ¿Has tenido temperatura? ¿Has tenido fiebre? Esto, vómito, lo que tú gustes y mandes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Entonces, terminando la consulta, me dice, no, pues vamos a tener que hacerte pruebas de sangre, nada más para revisar que todo esté bien, yo te veo bien, o sea, me preocupa un poco la tos, pero todo lo veo bien, ¿no? Mi abuela en ese punto lo interrumpe, le dice, oiga doctor, fíjese que en el viaje nos estuvo diciendo que le dolía el brazo izquierdo. Pues al doctor se le hizo un poco raro, entonces me dijo, ¿sabes qué? Dame chance de hacerte un eco, pues nada más para revisar el corazón, ¿no? Porque por lo general, cuando te duele el brazo izquierdo y a veces empiezas a sentir dolor en el pecho, tiene que ver con el corazón, ¿no? Entonces yo le dije, no hay problema. Entonces nos pasamos al cuarto de al lado y empezó a hacer el eco en el corazón. Y pues nos mencionó, ¿saben qué? Pues se ve un poquito movido el corazón, como si tuviera agua alrededor del corazón. Es algo normal, no es algo de que por lo cual alterarnos. Nada más sí les voy a pedir que ahorita vayan al San Vicente, que es un hospital que está ahí muy cerca de donde está mi doctor, para que le hagan una radiografía de tórax a José Luis. Está bueno, ya, ¿no? Y regresan aquí para revisarla. Muy bien. Fuimos al San Vicente, a mí nunca me habían hecho una radiografía. Regresamos con el doctor. Y me acuerdo que prendió el artefacto el doctor y como que se le quedó viendo. Y la verdad es que así es como lo recuerdo. Dijo, ¿saben qué? Por lo que se ve, José Luis tiene un tumor, que es un tumor que está colapsando gran parte de su pulmón izquierdo. Y pues nos vamos a tener que ir a urgencias. Esto no puede esperar. Entonces haz de cuenta que en ese momento, imagínate, te repito, estábamos mi abuela, mi mamá, mi papá y yo, ¿no? Entonces hubo como un silencio muy raro. Yo creo que fueron segundos, se sintieron largos. Es más, hasta yo creo que ni siquiera sentí como ese tiempo, porque no recuerdo muy bien cómo estuvo eso. Recuerdo muy bien ver como cada postura que cada uno de nosotros cuatro tomó. Mi mamá obviamente se sacó, obviamente todos nos sacamos de onda, no solo mi mamá, pero mi mamá como que un poco triste, consternada, mi abuela también, mi papá, lo que recuerdo como que llegó a tomar esa postura, pero mi papá por su manera de ser y por su forma de ser, como que simplemente como que decidió tomar la acción y dijo, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo seguimos? Mi abuela también dijo que sigue, doctor, que se tiene que hacer. Mi mamá también. Pues el doctor nos dijo, pues, ¿qué hospital prefiere? Pues como que es una pregunta también bien densa porque uno no está no vas preparado a ese tipo de respuestas, ¿no? Y más porque rara vez yo me enfermaba. Yo no era una persona que anduviera mal de salud y que tuviera que estar yendo al hospital. Entonces, pues decidimos irnos al Muguerza. Me tomaron esa radiografía, la llevaron, me hicieron una biopsia. Lo complicado de esto es que el tumor había empezado a crecer en una zona que le llaman la zona sagrada. En nuestro cuerpo tenemos, si tengo entendido, 2 zonas sagradas, que es al centro del cerebro y atrás del corazón entre los 2 pulmones. Y este tumor se empezó a desarrollar atrás del corazón entre mis 2 pulmones. Les llaman zonas sagradas porque no pueden entrar ahí. Lograron encontrar una manera de meter, haz de cuenta que la biopsia es una jeringa gigante que en su extremidad tiene unas pincitas. Entonces te sedan, obviamente te anestesian, entran, agarran un pedacito y analizan el tipo de célula que tiene el tumor. La prueba regresó y fue un resultado que se llama linfoma de Hodgkin clásico, que es un tipo de cáncer en la sangre. Y pues a la semana ya me estaban haciendo mi primera quimioterapia. Es complicado porque el tumor a mí nunca me generó nada. Lo único que me generó ese tumor fue tos. Ese fue mi llamémosle el síntoma más duro, ¿no? Entonces, para mí yo no veía y yo no sentía el tumor. Lo que a mí me costó fue
darme cuenta de eso, ¿no? Que en realidad estaba viviendo esa situación, ¿no? Mucho de mi actitud y mucho de mi postura, que ahorita te platico por qué pienso que no fue la mejor. Mi postura fue, ¿sabes qué? Chingue su madre, vamos a darle, ¿no? Vamos a seguir adelante, todo va a estar bien, no tengo nada, yo me siento bien, estoy sano, nos va a ir muy bien. Y pues ahora sí que tener fe en que el mismo camino que los doctores, mis papás y yo íbamos formando era el correcto, ¿no? ¿Por qué digo que a lo mejor y no fue la manera más correcta? Porque me tardé como unos 4 o 5 años en vivir el luto de mi enfermedad, emocionalmente. Y se me desarrolló de una manera en la que mi subconsciente me estaba gritando que ocupaba estar triste por ello. Mi personalidad es ser una persona muy optimista y es ser una persona muy alegre, y vengo y te platico y te explico y soy muy honesto y te digo qué me dijeron y cómo me lo dijeron y esto y el otro. Pero en realidad es que yo soy una persona muy introvertida, sobre todo en mi sentir. Entonces, esa decisión que tomé al principio, que pienso fue una de las razones por las cuales estoy hoy aquí, es una misma decisión que a lo mejor yo hubiera hecho algo, me hubiera gustado haberlo hecho diferente, porque psicológicamente me afectó. La verdad es que mucha gente te dice, oye, es que eres un guerrero, oye, es que si yo estuviera ahí, yo no podría. No, güey, o sea, lo vas a hacer, güey, ¿sabes? O sea, es eso o mueres. No tienes elección. Obviamente, si a mí me pusieran en la balanza, oye, lo puedes hacer o lo puedes no hacer, pero si no lo haces, no te mueres, pues obviamente no lo hago, ¿verdad? Pero pues es eso o mueres. Lo más difícil del cáncer es que es una guerra contra ti mismo. Y el problema de la enfermedad es que no solo te da a ti, le da a toda tu familia. ¿A qué me refiero con esto? Te topas en una situación donde ves a tu papá llorar. Me acuerdo en el hospital, en un día que le tocó dormir conmigo, fue una situación me explicó que lo que hacía era que él se ponía a escribir y era como una manera de decir qué es lo que quieres que suceda. Me acuerdo que me explicó de mi hijo va a estar bien, mi hijo va a salir adelante. Entonces, quieras o no, esa persona a la que tú ves como tu héroe, esa persona en la que tu seguridad descansa, esa persona en la que en las noches tú confías de que te va a cuidar y que siempre va a saber por dónde llevarte, al final es un ser humano que está preocupado por su hijo, güey. ¿Sabes? Mi mamá ni se diga, mi papá fue un poco más frío en ese aspecto porque así es su personalidad. Mi papá busca más resolver, entender, analizar. Mi mamá es la que tiene todo el trabajo, la chamba emocional, y mi mamá siempre fue muy, muy positiva ante esto, pero siempre fue muy honesta conmigo ante su miedo, su inseguridad. Y a la par, pues toda la familia externa también se ve afectada. Mis abuelos se ven ante la situación de que su nieto está más cerca de morir que ellos, y para ellos así no eran las cosas. Mi hermana entró como una heroína, también vivió la situación del estrés, la situación de preocupación, la situación de es que Yeye no durmió bien, es que Yeye anda de mal humor, es que Yeye se siente mal, es que Yeye se vomitó, es que Yeye se desmayó, es que Yeye le empezó a sangrar la nariz y vámonos al hospital, es que hay que ir a ver a Yeye, es que hay que estar con Yeye, es que Yeye se va a sentir mal, es que José Luis, incluso el novio de mi hermana, se vio metido en esta situación donde a veces a él le tocó cambio de planes, le tocó tener que ceder de su tiempo, tener que ayudar, tener que ir. Me acuerdo que hubo una vez que tuve un sangrado y el novio de mi hermana fue y donó plaquetas para mí. Creo que para mí lo más difícil fue eso, ¿sabes? O sea, las quimios me escurrían, güey. La situación de si me desmayo, de si me vomito, de si esto, de si el otro, era una nada comparado a lo difícil que era ver a tus seres queridos tristes por ti. Yo mismo decidí, dije, si a mí me ven triste, caen, ¿me entiendes? Entonces ellos me tienen que ver a mí animado, ellos me tienen que ver a mí aunque yo no lo estuviera.
Es complicado porque si me pongo yo como una tercera persona me da tristeza saber lo que viví. Me da tristeza por ese niño de 15 años que tuvo que madurar de putazo, que tuvo que enfrentarse a la muerte de putazo a una edad en la que tu preocupación es tu sueño, ¿sabes? Tu preocupación es qué vas a estudiar, o tu preocupación es qué le voy a decir a esta chava que me gusta, o si la invito a salir, o quiero ir con mis amigos, o agarrar la peda, o ¿me entiendes? O platicar con ellos, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Y en mi situación, mi panorama, mi horizonte era otro. Yo lo divido en un pie chart del 30-70. Yo hubo un punto donde yo encontré que para poder salir adelante, el 70% estaba en la actitud y el 30% estaba en la medicina. Nosotros siempre le hicimos caso al doctor. Si esta medicina va, este medicamento va. Mi doctor se llama David Gómez Almaguer, es una eminencia en hematología aquí en México. Entonces, la verdad es que yo lo veo como un ángel. Yo sí creo en esas cosas y yo lo veo como una persona que tiene ese poder de curar. Entonces, ese 30% sí lo dejé siempre en manos del doctor, ¿no? Dentro del otro 70%, que es la actitud, no es simplemente tener una buena actitud, es qué hay a tu alrededor que influye en tu actitud, de qué gente te rodeas y quiénes son los que te rodean. Ese 70% yo siempre lo divido en 33.3333% y lo divido como mis amigos, mi familia y mi pasión, lo que me define, ¿no? Como la película de Soul, ¿no? Entonces, mis amigos y mi familia marcaron una diferencia enorme en esta situación. Fueron los que me chutearon de mal humor, que fueron conmigo, llamémosle esta batalla, aunque no me guste el término, pero eran los soldados que iban conmigo, ¿no? Era esa gente que me acompañó, que me siguió, que me apoyaban cuando yo caía, ¿no? Mi mamá me dio de comer muchas veces en la boca, amigos míos me dieron de comer también en la boca, iban y me visitaban, a veces yo me quedaba dormido cuando me visitaban, no les importaba, ellos seguían. Entonces, eso fue muy, muy importante, ¿no? Y mi pasión. Entender y descubrir qué era lo que a mí me gustaba y qué era lo que a mí me nutría por dentro. Qué era eso que a mí me llenaba de energía y me daba ese boost de querer vivir, de querer seguir adelante, ¿no? Para mí ese boost, esa zona en la que yo siempre me he sentido completamente en confianza y donde siento que yo pertenezco es la música. A la par de todo esto he tenido la oportunidad musicalmente de desarrollarme en un ámbito muy profesional a mi corta edad. Se supone que desde que yo estaba chiquito, desde que tenía 2 años, yo era súper musical, ¿no? Mi mamá cuenta la historia de que fuimos a la isla y yo me encontré una conchita y la conchita tenía un hoyito y yo encontré la manera de hacerlo sonar, ¿no? De sacar una nota de esa concha, ¿no? Entonces, al principio mi mamá y mi papá no me querían meter a clases por sexo, droga y rock and roll, ¿no? Por el típico estereotipo de Mick Jagger, ¿no? Pero como a los 6 o 7 años mi papá le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Mételo a clases porque no te la va a perdonar y él va a aprender solo. Entré a una academia, entré a otra academia a estudiar lectura y a estudiar un poco más del teórico, porque en la academia lo que yo aprendía en realidad era el amor hacia la música, me aprendía canciones. Tuve la oportunidad de entrar a un conservatorio de música aquí en Monterrey que se llama La Carmen Romano, en el cual estuve unos 4 o 5 años. Me salí de ahí, entro a estudiar en la preparatoria y en la prepa me encuentro con todo este segmento musical de difusión cultural, en el cual conocí a maestros cubanos y conocí a muchos amigos músicos, los cuales me han ido y me han llevado a mí guiándome en poder desarrollarme de una manera más profesional musicalmente, ¿no? Entonces, pues tengo ahorita ya 14 años, si no me equivoco, 14, 15 años dedicándome a la música. He tenido la oportunidad de ser director musical, arreglista, productor, de ser guitarrista de sesión, de ser guitarrista en vivo. Tuve la oportunidad también de tocar con un chavo y le abrimos ahí en la Arena Monterrey a Sin Bandera y a Camila. Me he podido presentar también otras 2 veces extras en la Arena Monterrey, en el Auditorio Pabellón M, en el Foro Didi. He tenido la oportunidad de viajar en toda la República Mexicana también y ahí voy en busca de mi camino.
Como ser humano todos tenemos una probabilidad mínima de tener cáncer, ¿no? Es una probabilidad que todos tenemos. Obviamente, una vez que te da y te lo quitan, tienes un riesgo de volverlo a tener. Y tienes más riesgo que ese riesgo que toda la gente tiene, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy consciente y me han dicho y me han explicado que después de 3 años es muy poco probable que la enfermedad vuelva. Y después de 5 años, vuelves a tener el mismo porcentaje de probabilidad que todos los demás. Pero la verdad es que es una situación en la que uno desconfía y vuelvo al tema de desconfiar de una guerra interna, porque en lo que tú pierdes confianza es en ti mismo. Yo perdí confianza en mi cuerpo, perdí confianza en mi bienestar, perdí confianza en mí. Es un miedo que tengo, es un miedo que hay días que lo tengo más que otros, hay días que lo pienso, hay días que no lo pienso. Es un miedo que cuando te duele la panza piensas que es un tumor, que cuando te duele un poco el pecho piensas que es otra vez el tumor, que cuando te duele un poco la cabeza piensas que es el tumor, que cuando te duele el dedo izquierdo de la mano izquierda es un tumor. O es el mismo temor a voy a salir y me voy a sentir mal y me voy a desmayar y van a tener que venir por mí y voy a llegar al hospital y otra vez y ya no voy a despertar. Es ese miedo, y es ese mismo miedo el cual a mí durante mucho tiempo me hizo tener que empezar a ver a corto plazo mi vida. En una edad en la que nosotros estamos chavos, uno está pensando en qué va a estudiar, en dónde quiere trabajar, qué quiere hacer, cuándo se quiere casar, qué quiere lograr, a dónde se quiere ir a vivir, a dónde quiere ir a conocer de viaje. Y durante 6 años mi vida y mi futuro no se veía así, ¿sabes? Mi futuro era una semana, mi futuro era un mes, mi futuro era ver qué sucede, ver qué sucede terminando este tratamiento, a ver cómo reacciona el cuerpo. Ver qué sucede si sí logro pasar estos primeros 100 días de mi trasplante, ver qué sucede, ¿entiendes? Una vez que el cuerpo se acostumbra a ver de esa manera, una vez que el cuerpo se acostumbra a ese miedo, se vuelve parte de tu vida. Creo que me ha ayudado porque yo he decidido a no ser un ser humano más. Yo he decidido a no ser una persona promedio más. Más allá de que ser famoso y ese rollo, yo decidí compartir mi historia. Yo decidí ir en busca de mi felicidad desde ahorita. ¿Por qué? Porque en este inter, que fue un momento en el que para mí también se presentó la situación de elegir carrera, entrar a estudiar, terminar preparatoria, pasar a universidad y todo ese rollo. Como para dar un poquito de contexto, mi papá es ingeniero químico y tiene una maestría. Mi mamá es contadora pública y tiene 3 maestrías en administración, en finanzas. Mi hermana es ingeniera industrial y se graduó en honores y tiene una maestría. Se graduó con una maestría. En mi caso yo soy la oveja negra, ¿no? Yo soy el músico de la casa, yo soy el chavo que ha tenido complicaciones en la escuela, yo soy ese niño el que necesitaba que su mamá lo ayudara a hacer la tarea, ¿entiendes? Yo soy ese chavo el que se acaba de cambiar por 3ª vez de carrera, ¿me entiendes? De alguna manera a mí me afectó porque siempre me vi como esa persona diferente. A veces me cuesta porque me veo como una carga, me veo como el niño que solo ha traído desorden, ¿no? En esta vida y en a mis papás, ¿no? Que yo sé que no es así, no lo quiero hacer ver de esa manera tan negativa, ¿no? Pero quieras o no llega un punto donde te llega ese pensamiento. Entonces, yo primero empecé estudiando una ingeniería. Me tardé varios años en darme cuenta que por ahí no iba mi camino. Por miedos internos, por desconfianzas internas, regresando al tema de la desconfianza en mí mismo, musicalmente yo no me daba el permiso de quererme hacer a la idea que yo podía dedicarme a eso y vivir de eso. Entonces, hasta hace poco tiempo siento que esta misma situación me ha llevado a mí a ir en busca de mi felicidad y me ha obligado a mí a salirme de esas 4 paredes en las que por alguna situación u otra me vi envuelto. No sé si sea plenamente la música, no sé si sea tener una familia, no sé si sea irme de viaje, no sé lo que sea, pero sí sé que ya estoy en busca y en camino de ello, ¿no? Para mí fue un tema un poco como complejo, porque en cierto punto del camino de esta situación, ya en la recta final de toda mi enfermedad, que duró 6 años,
hubo un punto después de mi segundo trasplante, en el que los primeros 100 días después del trasplante eran cruciales. Haz de cuenta que si en esos 100 días la enfermedad no regresaba y no te daba ningún tipo de virus, hongo o cualquier otra situación externa, haz de cuenta que ya estabas más allá que para acá. Dentro de es donde te platico, donde mi trasplante se hizo ambulatorio, no lo hice en un hospital. Decidí quedarme en casa porque ya había tenido otro trasplante que llegué en el hospital y no lo pasé bien. Entonces hubo un punto donde yo me cansé, donde yo se dije, ¿sabes qué? Hasta aquí tengo, ¿sabes? O sea, a la madre. fue un punto donde yo dije, ya di todo. Creo que nunca se lo platiqué a nadie, nunca se lo dije a mis papás, nunca me di por vencido con el doctor, pero nunca había sentido, en mis 6 años que yo llevaba, nunca había sentido esa sensación de ahora sí decir, hasta aquí. Hasta ese día me acuerdo que estaba en el hospital, ya ni me acuerdo qué tenía, me había dado un herpes en la boca, no me acuerdo qué me había pasado, no podía comer bien, no estaba yo cómodo, no dormía bien, no podía ver a la gente que yo quería. Mis papás estaban estresados por tener que estar ahí en el hospital, mi hermana también. Fue un momento muy gris, muy negro en mi situación, ¿no? Obviamente seguí, obviamente sí seguí adelante y no permití que esa idea me gobernara. Pero para mí llegó un punto donde yo dije, ¿sabes qué? Quiero vivir mis días pensando en que si ese día me voy, yo me voy bien, yo me voy tranquilo. Es muy complicado porque en la sociedad en la que nosotros vivimos apurados, con una presión social de casarte a cierta edad, de tener ciertos lujos, matártela trabajando para poder empezar a gozar a cierta edad. Por alguna razón yo decía, a ver, nazco y tengo que ir a kinder y luego tengo que ir a primaria y luego tengo que ir a secundaria y luego preparatoria y luego carrera y luego hoy en día ya hasta te piden una maestría, si no es que hasta un doctorado, para poder empezar a trabajar y la típica situación, empiezas con un sueldo bajo, te tratan muy mal porque te lo tienes que ganar y te tienes que ganar ese puesto y tienes que estar 15 años chingándole y tienes que ir poco a poco y poco a poco y poco a poco para que cuando tengas 50 años ya tengas un sueldo con el cual puedas disfrutar y puedas viajar, para que a los 60 años tengas tu pensión y ahí puedas empezar a vivir. Yo decidí no ir con ese estereotipo. Yo decidí no hacerlo de esa manera. Obviamente respeto porque hay gente que eso la hace feliz. Hay gente que vive y le encanta hacer esas cosas. Hay gente que le encanta estar en su trabajo. Hay gente que le encanta estar en las tantas horas de oficina. O sea, hay de todo, ¿no? Pero la verdad es que como que yo a partir de ese día decidí que yo quería ser feliz desde hoy. Yo lo que espero o como me veo en un futuro es sano, feliz, con mi familia, pudiendo gozar de la vida sin estrés. Yo creo que eso espero, yo creo que así me veo. Una frase que a mí me gusta mucho, que la quiero compartir, es: no hagas de tu vida una novela. Para el mexicano es bien complicado porque el gobierno nos entretiene con novelas, güey, ¿no? Siempre va a haber alguien que la va a estar pasando peor, siempre va a haber alguien que la va a estar pasando mejor. Cada quien tiene sus batallas. Y eso sí yo lo he aprendido. Lo que para mí fue este tumor, para alguien pudo haber sido que no le va bien en la escuela. Y no porque la mía sea un poquito más difícil o un poquito más fea significa que la tuya sea menos importante. Y viceversa. Yo entendí que la enfermedad llega para decirte que necesitas hacer un cambio en tu vida. Obviamente no te dicen cuál. A mí me hubiera gustado que alguien hubiera bajado del más allá a decirme: José Luis, cambia esto y camina por aquí. Pero al final eso es la vida. La vida es una materia que la tienes que cursar y tienes que aprender, y uno viene a la vida a aprender. En el momento en el que tú ya aportaste lo suficiente y en el momento en el que tú ya aprendiste lo que tenías que aprender, es cuando uno termina su misión en esta vida. Yo soy muy creyente de que también a esta vida venimos a dos cosas. Venimos a enseñar o venimos a aprender. Y la regla es: si ya aprendiste, ahora te toca enseñar. Esa sí es una idea que yo
he buscado compartir y fomentar, la que creo mucho. No me considero un gran maestro de vida, no me considero en lo más mínimo un maestro de vida. No quiero tampoco hacer esta idea de que yo soy perfecto y de que yo soy un sabiondo y que yo lo sé todo y que yo te puedo decir lo que tengas que aprender, etcétera, ¿no? Para nada, yo soy un ser humano, he cometido mis errores, voy a seguir cometiendo errores, voy a ir ajustando en el momento, pero creo que la vida me dio la oportunidad de abrir mis ojos más allá y he entendido que siempre hay algo más grande que nosotros. Mucha gente lo ve como Dios, mucha gente lo ve como la vida, otra gente lo ve como Buda, otra gente lo ve como tú gustes y mandes, pero es importante entender ese punto de que hay algo más grande que nosotros. Y en el momento en el que uno libera su paz y le deja esos temores a ese algo, uno vive más tranquilo.